Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 7, y vamos a leer también de Lucas capítulo 6, en pantalla allí lo tienen. Entonces Mateo 7 y Lucas capítulo 6. Ahí están los versículos específicos, Mateo 7, 24 al 27, son 4 versículos, y Lucas 6, 47 al 49, son 3 versículos. Es breve, pero creo que importantísimo y poderoso. Y tal vez hoy vamos a ver algo distinto, o tal vez una más profunda aclaración sobre lo que significa en realidad esta parábola. Bien, vamos entonces directamente a leer. Entonces vamos a Mateo primero y después vamos a leer la versión en Lucas. ¿Listo? Entonces dice la palabra de esta manera. Dice en Mateo 7, 24 al 27: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Bien, vamos al paralelo entonces. Vamos a ver unas similitudes y vamos a ver algunas ligeras diferencias en Lucas capítulo 6, versículos 47 al 49. Dice, Lucas 6, 47 al 49. Vamos a dar chance porque como son 3 versículos, ¿listos todos? Listo. Entonces Lucas 6, 47, 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Bien, aquí la parábola el día de hoy, bueno, y como siempre recordando tal vez quiénes hay alrededor. Bueno, vamos a ver que alrededor y en esta parábola de los 2 cimientos, ¿quiénes están escuchando a Jesús? Pues hay judíos en general. Ahora vamos a ver por qué. Estaban quienes por también lo general lo acusaban a él, que eran los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, también los escribas. Y estaban claramente sus discípulos. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que estos eran quienes estaban escuchando cuando Jesús estaba enseñando esta parábola? Porque esta parábola se da en el contexto del Sermón del Monte. Han escuchado el Sermón del Monte, ¿cierto? Es la colección de enseñanzas más grandes de Jesús grabadas en un solo discurso. Y quedan con mucho detalle en el Evangelio de Mateo. Mateo es muy detallista y le dedica 3 capítulos. Entonces, Mateo capítulo 5, capítulo 6, y culmina con estas palabras precisamente de esta parábola, el capítulo 7, el Sermón del Monte. En Lucas está el paralelo ya mucho más conciso, en Lucas capítulo 6, donde estamos nosotros, pero muy puntual en los versículos 20 hasta el final del capítulo. Ahí es donde encontramos la versión de Lucas del Sermón del Monte, o tal vez le dicen también el Sermón de la Llanura en el caso de Lucas. Listo.
Entonces, es esta la última, además de las 11 que venimos hablando de los súbditos del reino, es decir, los sujetos del reino, o las conductas que venimos también hablando nosotros, que nos debemos de tener como sujetos de Cristo, como súbditos de Cristo. Debemos de tener esta actitud, estas actitudes nos deben de caracterizar. ¿Listo? Entonces, escucharon en precisamente la versión de Lucas cómo abrió la parábola, a diferencia de cómo abrió la parábola en Mateo, ¿cierto? En Mateo abrió simplemente, por tanto, y entonces es algo que Jesús está continuando explicando, vamos a ver qué es ahorita en un momento, pero miren cómo abre la parábola en Lucas. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Ya es una previa que da él ahí. Bueno, lo mismo lo vamos a encontrar en Mateo también. Miren conmigo otra vez en la versión de Mateo, en Mateo capítulo 7, una vez más, pero esta vez diríjanse a estos versículos que siguen, 28 y 29. Y en los versículos 28 y 29 de Mateo capítulo 7 es donde nosotros vamos a ver ese mismo escrito, ese mismo contexto de nuestro Señor Jesucristo cuando Él hace este cuestionamiento. Él apela a la conciencia de estos que están alrededor de Él, ¿ya? Y entonces les dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía la autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces estamos hablando, Señor, Señor es una señal, es una muestra, es una forma de dirigirse a alguien que tiene autoridad, ¿sí? Uno le dice a alguien precisamente como al padre, uno a un abuelo, a un mayor, a una persona que, bueno, está bajo tal vez, uno está bajo cuidado de esa persona, ¿cierto? Bajo dirección de esa persona, ¿cierto? A un jefe de trabajo uno le dice sí señor o sí señora, ¿cierto? A un profesor uno le dice sí señor o sí señora. A un padre de familia uno le dice sí señor o no señor. Bueno, eso también es válido. Listo. Y entonces ya miraron el final, entonces la autoridad, miren el principio también, en el versículo 21, está también ahí el Señor introduciendo el tema de la autoridad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ahí viene el por lo tanto, sí, precisamente, porque hay algo muy importante que Jesús quiere mostrarnos hoy, y es que esta enseñanza tiene una validez grandísima, no solo en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes día a día, sino tiene también una gran importancia al nivel eterno, ¿cierto? En cuanto a nuestra eternidad se refiere, tiene mucha importancia. El propósito, bueno, precisamente lo vamos a resumir de esta manera, es mostrar el beneficio inmediato y eterno de obedecer a sus enseñanzas y la consecuencia de no obedecerlas, ¿sí? El beneficio inmediato y eterno de obedecer sus enseñanzas y la consecuencia, podemos decir también la calumnia o la desgracia o la tristeza o el peligro de no obedecerlas. Y bueno, esta es entonces la actitud que nosotros debemos de tener como súbditos del reino, ¿sí? Debemos de tener una actitud en la cual nosotros obedecemos lo que el Señor nos está diciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es autoridad sobre nuestras vidas. Ahora pongámonos a pensar en nuestro contexto puntual, ahora aquí en Colombia, hablando de qué es lo que está pasando
y no me refiero a nivel político o sociopolítico, más bien me refiero al clima. Pensemos en el clima y cómo las cosas están en Colombia. No hay mañana que yo no me levanto, no me despierto y vea, después de haber leído la palabra, ¿cierto que sí? Todos, ¿sí? Y vemos noticias, ¿sí? Lo primero que aprendemos no es la noticia, ojalá, porque qué tristeza. Permitamos que el Señor nos anime primero, nos dé una palabra para entonces tener algo para contrarrestar todas estas noticias. Y prendemos la noticia y ¿qué vemos? Inundación por aquí, derrumbe por allá, accidentes por consecuencia de esto, arroyos, pobrecitos los hermanos y hermanas que viven allá en La Arenosa, por allá en Barranquilla, con los arroyos en las vías y se lleva los carros y demás. En fin, una cantidad de desastres por este tipo de fuertes lluvias que estamos sufriendo nosotros hoy en día, ¿cierto? Bueno, las fuertes lluvias, las tempestades, las tormentas son una realidad y no solo aquí en Colombia, sino en todo lado. Las eran claramente también en los tiempos de Jesús y allá en el mar, por ejemplo, de Galilea, eran muy fuertes. Y por eso Jesús está utilizando algo que es muy familiar para con ellos. Recordemos que es una parábola, utiliza situaciones de la vida real para enseñar algo muy puntual espiritualmente hablando. Pero entonces está ahí él, entonces en el monte, alejadito, pero saben todos ellos de esas tormentas tan fuertes que se levantan. Y que llegan a la tierra también. Saben todos ellos también el lugar en donde ellos viven y la forma en que sus casas están construidas. Están muy familiarizados con esto. Tiene esa región la peculiaridad de que tiene una temporada de sequía muy fuerte. Y cuando se seca la tierra, es tal vez como se ha visto en películas o qué sé yo, que se ve como desierto y se ve bien duro y agrietado, ¿cierto? Así es más o menos como se ven las cosas allá. Y entonces está él ahí mostrándoles por medio de esta parábola algo que ellos saben, que si llueve, pero esto no se ha tratado, entonces va a llegar el agua y va a mover todo esto y la casa que no es construida debidamente pues va a caerse. Para ellos entonces ya tenían esto presente y ahora nosotros teniendo en cuenta podemos caer en cuenta también que en todo el mundo, en todos lados, no solo en el desierto puede pasar esto, ¿sí? Y por eso es que vemos lo que vemos ahora tal vez estas carreteras que nos conectan de ciudades a ciudades, tal vez alguien que diseñó, pues no se dio cuenta de cómo era lo que estaba en el subsuelo, de tal manera que cuando viene la lluvia, cuando viene la tormenta, cuando viene todo esto, pues se desploma, se derrumba, se inunda, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de cosas que pasa. Y bueno, hay todo tipo de tormentas, ¿sí? Hay todo tipo de tormentas. Tormentas de granizo, y si uno no le pone un buen techo al garaje, entonces el carro se llena queda todo abollado, ¿cierto? Si uno no lo pone en un lugar adecuado, en fin, todo tipo de tormentas, sin protección a la intemperie. Todo este tipo de tormentas pueden ser devastadoras, pueden ser catastróficas, pueden ser hasta fatales para nosotros. Es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Pero con la adecuada preparación de la infraestructura, pues podemos tener una buena protección. Listo, esto pensando de esta manera, pero no solo pensemos en lo físico, sino también y más allá, porque es el propósito de Jesús, pensemos en lo que de verdad vale la pena y es lo espiritual, ¿no? Todos nosotros experimentamos otro tipo de tormentas en nuestras vidas. En todo lugar, en todo escenario de la vida, experimentaremos tormentas duras y difíciles, situaciones de nuevo que nos llevarán a experimentar intensas emociones que nos pueden mover para un lado, mover para el otro, o tal vez, depende de cómo estemos, pues quedar firmes y no ser movidos precisamente.
pueden estas emociones desequilibrarnos, desanimarnos, desgastarnos, quebrantarnos. A fin de cuentas, cómo nos manejamos, cómo nos comportamos, cómo sobrellevamos nosotros las tormentas de la vida, depende de qué tan obedientes somos nosotros a la palabra de Dios. Voy a repetirlo porque ahí está la clave del día de hoy. Cómo nos manejamos, cómo nos comportamos, cómo sobrellevamos las tormentas de la vida, depende de qué tan obedientes somos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces quisiéramos echarnos para atrás en el tiempo, devolver el tiempo para cambiar algún acontecimiento de nuestras vidas, algo que hicimos, alguna decisión que tomamos que fue errada y quisiéramos regresar porque eso cambió el curso de nuestras vidas de una manera u otra? Y bueno, así pasa, ¿no? Se requiere de una sola decisión indebida, inadecuada, para afectar de gran manera nuestras vidas o tal vez las vidas de quienes nos rodean, de algunos familiares o de algunos amigos o de otras familias. Pero todo depende entonces de cómo nosotros vemos la palabra de Dios y qué hacemos con ella. Hoy vamos a ver entonces esta historia que pues tal vez la hemos escuchado ya muchas veces, es familiar para muchos de nosotros, de estos dos hombres que construyen casas. Ahora, si se dieron cuenta, los dos hombres cumplieron con el propósito de construir la casa, ¿cierto que sí? No hay diferencia entre ellos. No hay diferencia tampoco en dónde la hizo el uno y dónde la hizo el otro. La hicieron en la misma ubicación, diríamos nosotros, en el mismo barrio o en la misma vereda, con la misma topografía, ¿cierto? En la misma ubicación construyeron la casa los dos. Pero una de las casas se mantuvo firme, mientras que la otra pues se derrumbó. La diferencia la hizo el tipo de cimiento en que construyeron las casas. Y en la parábola el Señor nos dice, una la construyó sobre la roca y la otra sobre la arena o la tierra, en la versión de Lucas. Ahora, miremos entonces un poco más con detalle este primer versículo. Vamos a verlo de Mateo, primero, aquí en Mateo capítulo 7, vamos a ver el primer versículo de la parábola, el versículo 24, y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y entonces, ¿cuál es la verdad que yo quiero ver hoy en día? La roca, en este caso, la roca no es Cristo. ¿Sabían eso? En este caso, la roca no es Cristo. No se trata de construir en Cristo, no, es más profundo que eso. Es más profundo que eso. En pantalla, ¿qué es lo que nos enseña? Según este primer versículo, vemos aquí que la prudencia es señal de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, la roca es la obediencia a la palabra de Dios. La roca es la obediencia a la palabra de Dios. Sí, Jesús compara la obediencia a sus palabras a esta roca, un cimiento fuerte. Si nosotros obedecemos, entonces no vamos a ser movidos, no vamos a ser derrumbados, no vamos a ser abatidos, como lo dice en la otra versión. La palabra operativa aquí de prudencia es importante. Y si vamos a ver la definición bíblica, en pantalla se los dejo, la definición bíblica de prudente o precavido, como lo dice en otras versiones, es en el griego frónimos. Esa palabra frónimos, cuya raíz es frein, es entendimiento, y describe a alguien inteligente, sabio, alguien que es consciente de los intereses de sí mismo. Y esa misma palabra es interesante cómo Jesús
la utiliza. La utilizó en otra de las parábolas que abordamos, muy atrás, la parábola de los siervos vigilantes. Y si se acuerdan, esta es en la cual Jesús está diciendo que pues está hablando de su regreso. Ese era el contexto, y está hablando que pues el que es prudente está preparado, está listo para su regreso, utilizando aquella parábola. Y la palabra está en Lucas capítulo 12, versículo 42, Lucas 12, versículo 42, y dice así, dice: donde se halla un mayordomo fiel y prudente, ¿ya? O frónimos, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Entonces, es prudente el que está velando, el que está cuidando de su casa. ¿Cuál casa está hablando el Señor? Está hablando de su cuerpo, o hablando del cuerpo donde habita el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, que está cuidando de su alma, ¿ya? Mientras que el Señor regresa. ¿Cómo cuidamos nosotros nuestra alma? Precisamente morando en la palabra del Señor y poniéndola en práctica de esa manera. Entonces es sabio, es inteligente, es prudente el poner en práctica, en obedecer la palabra de Dios. Pero también vamos a ver que lo opuesto es una verdad, ¿ya? Entonces aquí comienza esta comparación entre el que oye estas palabras y las pone en práctica, en comparación con el que las oye pero sigue igual, su vida no cambia de ninguna manera. Es también familiar para muchos de nosotros la palabra en Santiago capítulo 1, ¿cierto? Versículos 22 al 25. En pantalla dice en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, leyendo de la Reina Valera actualizada: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira a su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero, aquí está, el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Hay beneficio, hay bendición en el obedecer la palabra de Dios. Entonces Jesús está indicándonos precisamente que decir lo correcto no es suficiente. Decir lo correcto no es lo suficiente. Sí, muchas personas hoy en día dicen lo correcto. Saben qué dice la palabra de Dios. Es triste, la verdad, encontrarse con tanta persona que le dice a uno y le cita mucho de la palabra a uno. Pero ¿qué pasa si es simplemente decir? Por ejemplo, de diversas maneras hay personas que dicen uno: yo tengo una relación con Dios. ¿Sí? Yo conozco a Dios. Yo comparto con Dios. Yo estoy en compañerismo con Dios. Dicen esto. Y suena lindo que las personas le digan a uno eso, sí. Pero fijémonos lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 1 versículo 6 en pantalla. Primera de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que somos amigos de Dios, tengo una relación con Él, lo conozco, y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. ¿Y cuánta persona alrededor anda diciendo precisamente eso? Tengo compañerismo con Dios, soy cristiano, pero practica el pecado. Es algo habitual. El practicar el pecado es un constante, es una condición de esta persona. Pues es incoherente lo que se está diciendo.
o tienes una relación con Dios y obedeces a Él porque le amas, o no lo eres. ¿Cuál es? Sí, yo puedo decir, oh, yo amo a Dios. Pero Juan nos está diciendo aquí, si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios, a quien no has visto, y aborrecer a tu hermano, quien es hecho a imagen de Dios? Yo también puedo decir, es tan grande vivir bajo la cobertura del Señor. Y expresiones que se acercan a eso también. Qué lindo es, como dicen los salmos, habitar en la presencia de Dios. Es muy lindo decir eso, es muy lindo citar eso. Pero de nuevo, Juan dice, si tú dices que habitas en Él, entonces deberías caminar como Él caminó. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Decía Jesús entonces, y no haces las cosas que yo te digo, que yo te mando. Hay un ejemplo muy chévere, me gusta mucho, es la historia de Pedro. Y Pedro, por ahí en Hechos capítulo 10, tiene una situación muy particular. Él está en la ciudad de Jope, y alrededor del mediodía él está en la casa de Simón, y ahí al lado del río, y él tiene mucha hambre. Y entonces él está arriba en la azotea por allá, y entonces entra en un éxtasis, tal vez del mismo cansancio, el sueño, del hambre, y tiene una visión. Y en esta visión hay una sábana que baja, está agarrada de las 4 puntas, y sobre esta sábana hay una cantidad de delicia, ¿cierto? Hay una cantidad de animales, y animales que Pedro en ese momento considera impuros, ¿sí? Inmundos, como por ejemplo una lechona, una lechona ahí bien rica, sí, bien sabrosa. Y Pedro ve esa lechona y dice, uy, no, qué cosa tan horrible, impuro, inmundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor le dice a Pedro, levántate, mata y come de eso que está allí. Y Pedro dice, no, de ninguna manera, no puedo hacer eso. Y bueno, es inconsistente, es incongruente lo que está pasando, porque Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú sabes que me amas? ¿Tú sabes si me amas? ¿Tú me amas? Sí, tú sabes que te amo. Ok, bueno. Eventualmente sabemos, Pedro más adelante tiene otro discurso, con otro intercambio con Jesús, en el cual Jesús le dice, bueno, tú me vas a negar. Y vimos no hace mucho también en algunas reflexiones cómo después de todo esto Jesús se aparece ante sus discípulos, y es allí precisamente donde él llama en particular a Pedro. ¿Por qué? Porque sabía el corazón de Pedro y lo restaura a él, y entonces sabemos ahora Pedro está ya renovado en Jesús y predicando y bajo el poder del Espíritu Santo y obedeciendo y demás. Pero llega otro cuestionamiento. Pedro, ¿me amas? Te estoy diciendo que comas. Bueno, hay que obedecer al Señor. Y Pedro eventualmente cae en cuenta precisamente de esto si continuamos leyendo esa historia de Hechos capítulo 10. Y eventualmente termina siendo de testimonio, algo que Pedro mismo utiliza como testimonio para decir, ve, cuando el Señor le dice a uno, puede que suene incongruente algo, puede que suene ilógico algo, que no tenga sentido, que uno no la logre ver, pero si el Señor lo dice, por algo es, y tenemos es que obedecer. Y él ve precisamente que el propósito de esto era ver que no hay diferencia entre el griego y entre el judío, ¿cierto? En que era importante que la palabra de Dios fuera a uno y a otro, y que uno tiene que no fijarse en la minucia de la ley,
como tal, sino el corazón de la ley y todo esto. Y bueno, cuán frecuente nosotros también caemos en situaciones así, en las cuales somos culpables de discutir con el Señor. Somos culpables de desafiar al Señor. Somos así, pero más bien como siervos, nuestro lugar es de obedecerle a Él. Si Él es en verdad mi Señor, mi Señor. Y yo creo que esto es importante, si es que muchas veces nosotros, hasta en nuestras oraciones, fíjense nomás, si en nuestras oraciones no nos pasa, Señor Padre Santo, Señor Dios mío, y es como si ese Señor se convirtió en el nombre de Dios, cuando no es el nombre de Dios. El nombre de Dios no es Señor. Señor es su título. Señor es el título. Y necesitamos pensar que cuando nosotros nos referimos a Él como Señor, es precisamente porque estamos reconociendo su autoridad. Cuando su palabra nos muestra, y voy a poner aquí en pantalla algunos escenarios, cuando su palabra nos muestra o nos llama a confiar en Él, nuestra respuesta debe de ser, si nos dice búscame, la respuesta debe ser, si Él nos dice ayuna, si Él nos dice ora, si Él nos dice ten paciencia, espera, si Él nos dice para, detente, si Él nos dice ve, si Él te dice da, si Él te dice sufre, ¿seguro? Es una prueba. Si Él te dice persevera, si Él te dice humíllate, si Él te dice ama, si Él te dice sométete, ¿seguro? Esto va para hombres y mujeres, no solo para las mujeres. Sí, este precisamente debe de ser nuestro lema cuando, ese sí Señor debe ser ya un lema con respecto a su autoridad, al título que Él tiene, quien Él es para nosotros, nuestro Señor, ¿sí? Él es Dios y su nombre es Dios, pero Él es nuestro Señor. Si es tu Señor, si Dios es tu Señor, si Dios es mi Señor, entonces sí, Señor, es la respuesta a cualquier llamado que Él nos haga. Debe de ser la respuesta a cualquier llamado que Él nos haga. Entonces es prudente o es sabio, es construir sobre la roca. Cuando nosotros, cada vez que nosotros decimos sí, Señor, estamos construyendo sobre la roca. Cada vez que decimos sí, Señor, estamos construyendo sobre la roca. Ahora, nuestras dificultades, imprudencias y demás, más bien surgen porque nosotros comenzamos a pensar en que el Señor es de nuevo nombre, no título. Entonces dejemos de interponer esto. La prudencia es señal de obediencia a la palabra de Dios. Ahora, miremos el siguiente versículo. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. De nuevo, el tiempo y las tormentas de la vida demostrarán el poder del cimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo? Porque cada vez que tú le dices sí, Señor, a una de estas cosas, el Señor está construyendo en ti carácter, está construyendo en ti fe, está construyendo en ti fruto de su espíritu, está construyendo en ti. Y entonces cuando viene la tormenta, la siguiente tormenta, ya tú estás mejor para poderla sobrellevar.
Las tormentas pueden ser fuertes, pero la obediencia a Dios es aún más fuerte. Esta semana me pasó algo muy particular. Estaba sacando a los perritos y me encontré con una persona allí en la urbanización y me dice, necesito que me des un consejo. Le digo, cuenta. Y me dice, mira, es que mi jefe acaba de perder a su hijo, un bebecito de 22 meses. Hay un virus, hay un tema que está pasando aquí en la ciudad. La San Rafael está colapsada, está infectada, está llena de esto. Y este niño falleció de esto. Estuvo ingresado, parece que salió bien, que le dieron de alta, pero a los 2 días regresó y peor, y estuvo 15 días hospitalizado haciéndole todo tipo de tratamientos. No lograron y el niño falleció. La señora me dice, necesito darle unas palabras, me encargaron a mí que le dijera algunas palabras. No sé qué decir. Bueno, yo le di algunos consejos de la palabra, de estas situaciones, y ya, así fue. Fui a hacer algunas vueltas ese día, y una de esas vueltas fue a Unicentro. Estaba regresando, y de hecho Valentina estaba conmigo, y ella era la que estaba de este lado, y vio que la muchacha esta estaba caminando por la calle. Y entonces me dice, mira, esta. Le digo, oh, sí. Y entonces paramos y le dije, necesitas que te acerquemos a María Fernanda. Y nos dice, como que no nos reconoció. Ya, ok, sí, claro. Y entonces le pregunté, ¿qué pasó en el sepelio? Y me dice, quedé impactadísima. Resulta que los padres del bebé son cristianos. Y las palabras que tú dijiste en la mañana, esas mismas palabras dijeron ellos. Están tranquilos, están confiados en el Señor. Sí, están adoloridos, pero están confiando en que Dios tiene un propósito, un plan, algo que va a hacer en medio de todo esto, de que su hijo está en los brazos del Señor, decía ella. No, yo no lo lograría, dice ella, yo no lo lograría. No sé si yo lograría tener ese tipo de confianza, ese tipo de fe en Dios. Yo, es más, cuestiono cómo es que Dios permite algo así y continúa. Ahora, miren el ejemplo. Tenemos a una muchacha cuya fe no está en el Señor y por ende no obedece la palabra de Dios, y viene una tormenta a su vida, Dios no quiera, ¿y qué va a pasar con ella? Pero miremos entonces del otro lado de la ecuación, estos padres que acaban de perder a su bebé de 22 meses, su único hijo, y están tranquilos, están confiados en el Señor. ¿Por qué? Porque obedecen al Señor. El Señor es el que les dice, no temas, no te preocupes, yo soy tu proveedor, yo soy tu cuidador, yo soy tu todo. Y ellos saben que ese bebé no es el Dios de sus vidas, que el Dios de sus vidas es Dios, que el Señor de sus vidas es Dios. Las tormentas pueden ser fuertes, pero si la obediencia a Dios es aún más fuerte. Miramos entonces el versículo 26 y vamos a ver la contraparte. Dice, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Y cuál es la verdad? La que está en pantalla. La necedad es señal de desobediencia a la palabra de Dios. La necedad es señal de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces la no obediencia es el no construir sobre la roca, es construir sobre la arena. La arena es la desobediencia. Jesús compara la desobediencia a sus palabras a la arena, a un cimiento débil. Y de nuevo, la palabra, si vamos a ver insensato, es en el griego morras,
que significa necio, tonto, impío, sin Dios, estúpido, descuidado, moralmente obstinado, aparentemente absurdo. Ahora, es interesante, como ven en pantalla ahí, que Jesús utilizó estas palabras para describir a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, a los maestros de la ley. Y para referencia, para los estudiosos y los que están tomando nota, ahí en paréntesis hay algunos ejemplos en donde Jesús da esta palabra precisamente. Utiliza esta palabra en Mateo 23, versículo 17, versículo 19, en Mateo capítulo 25, versículo 2, versículo 3 y versículo 8. Ahí en pantalla lo dejo para los que están tomando nota. Y hay otros lugares en donde la palabra también se utiliza, ¿ya? Pablo también utilizó esta palabra en dos de sus cartas o epístolas a sus discípulos. ¿Cuáles eran discípulos de Pablo? Tito. Ajá, Tito, por ejemplo. Timoteo, por ejemplo, muy bien. Y él utiliza esta palabra escribiéndoles a Tito y a Timoteo, exhortándolos a no ser morraz. ¿Ya? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, y en Tito, capítulo 3, versículo 9. 2 de Timoteo 2, 23 y Tito 3, 9. Y ahí les está hablando a ellos de las peleas entre hermanos por cuestiones secundarias y terciarias que no afectan el mensaje del Evangelio. Él les está diciendo allá, el contexto es, hay riña, hay cuestionamiento de cosas que no infieren en lo esencial del Evangelio y ustedes no se metan en esas, no sean morraz, porque si ustedes hacen eso, ustedes estarían siendo morraz, insensatos, necios, tontos, como impíos, estúpidos, descuidados, absurdos. Él les dice, manténganse firmes en las cosas que deben de mantenerse firmes y defiendan esas cosas, pero lo demás no se metan en peleas con esto, en riñas con esto. Estos intereses que al fin de cuentas distraen y pueden limitar cuánto Dios puede usarnos. Ahora, nosotros somos entonces necios, insensatos cuando pensamos de Dios al referirnos a Él como Señor en cuanto, de nuevo, nombre y no título. Cuando su palabra más bien nos muestra y nos llama, vamos a ver entonces la contraparte de lo que decíamos antes. Ojalá nosotros no seamos estos o no continuemos si tal vez nos identificamos con algunas de estas respuestas. ¿Sí? Porque entonces vamos a ser comparados como este necio. ¿Sí? Somos necios o insensatos cuando Dios nos dice confía en mí y nuestra respuesta es, Señor, ¿no ves que...? Puntos suspensivos. O el Señor nos dice, búscame. Y nosotros decimos, Señor, pero... O Él nos dice, ayuna. Y es que... tengo hambre. Ora, Señor, después de. El Señor nos dice, ten paciencia, espera. Y nosotros le respondemos con, ya tuve la suficiente paciencia. O el Señor nos dice, para, detente. Y nosotros le decimos, ¿y qué pasa si? El Señor nos dice, ve. Y nosotros decimos, ¿en serio? ¿De verdad? El Señor nos dice, da, y nosotros decimos, apenas tengo para los servicios, para la comida, para el estudio, para... O tal vez el Señor nos dice, quédate, no huyas, y nosotros le decimos, Señor, ¿acaso no te das cuenta que...? O el Señor nos dice, sufre, y nosotros decimos, ya he sufrido suficiente. O Él nos dice, persevera, y nosotros decimos, es que ya me cansé. O el Señor nos dice, humíllate, y nosotros le decimos o pensamos, eso es una señal de debilidad.
O el Señor nos dice honra y nosotros le decimos, pero es que a nosotros no nos honraron. O el Señor nos dice ama y nosotros le decimos, no quiero porque, y lo que sea. O el Señor nos dice sométete y nosotros le decimos, eso es imposible, de ninguna manera. Si esta es nuestra respuesta, si este es nuestro pensar, estamos siendo necios, estamos siendo insensatos, estamos utilizando las palabras de Jesús, necios, tontos, impíos, sin Dios, absurdos. Todas estas son señales de necedad, de desobediencia. La necedad es señal de desobediencia a la palabra de Dios. Fíjense cómo termina el versículo 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. El error del segundo constructor no fue la falta de diligencia, él construyó de nuevo, a fin de cuentas, pero el error fue el de no analizar y no considerar el tipo de cimiento. Él se engañó a sí mismo, él lo perdió todo. Por eso escuchar la palabra no es suficiente, escuchar la palabra no es suficiente. Venir los miércoles, leer diariamente, tomar clases de teología, nada de eso basta. Considerar el cimiento y usarlo es acatar lo que nuestro Señor quiere para con nosotros. Considerar el cimiento es considerar que el Señor es Señor, autoridad, ceder a su mandato, ceder a su palabra, ceder a su dirección, cueste lo que cueste. No siempre es fácil. Es más, creo que la gran mayoría de las veces es difícil obedecer al Señor porque significa yo tengo que decirle no a algo más. Yo tengo que negar a mis deseos, a la carne, a tal vez cosas que no son necesariamente malas, pero no es lo mejor que el Señor tiene para nosotros. Y tenemos que simplemente, no es ni siquiera confiar, la confianza va después. Es simplemente obedecer al Señor. La obediencia o la construcción de cimiento es un proceso. Ahora, está bien si luchamos con eso. Todos creo que luchamos con eso. Yo lucho con la obediencia también al Señor. Está bien luchar en eso. Hay dos personajes en la Biblia que creo también están muy cerca del sabio y del necio. Quiero traerlos a colación aquí. Hablemos de dos personajes con quienes Cristo compartió tiempo, con quienes compartió su palabra, con quienes compartió sus enseñanzas. Uno, Judas. El otro, Nicodemo. ¿Saben quién es Nicodemo? Era uno de estos fariseos, correcto. ¿Y qué pasó? Que escuchó a Jesús, escuchó la palabra de Dios. Y Judas caminó con él en todo momento y dijo las palabras que tenía que decir. Ustedes saben que Judas fue de aquellos que Jesús envió de dos en dos y que hicieron todo tipo de milagros y que compartieron la palabra en muchos lugares y sanaron a muchas personas y demás también. Judas muchas cosas dijo, pero a fin de cuentas no obedeció. Él enmascaró su vida como una vida de obediencia con palabras. Ahora Nicodemo más bien confió en la gracia de Dios, que a pesar de que él venía obrando mal, llegó la palabra de Dios y no se enfocó ya más en las reglas, en las normas,
sino se enfocó en la gracia de Dios, en que Jesús le dijo, nace de nuevo. Eso es lo que tienes que hacer, nacer de nuevo. Y el resto yo me voy a ocupar del resto. Y eso es lo que tenemos que continuar haciendo nosotros, ¿sí? Entonces no nos desanimemos si tuvimos un momento de desobediencia para con el Señor. El Señor aún está allí para sostenernos como cantábamos. Me encanta y tal vez debíamos cantar esta canción una vez más, ¿sí? Él nos sostendrá mientras que está construyendo este carácter de obediencia plena para que seamos sabios en todo. Entonces no nos desanimemos, confiemos en la gracia de Dios, así como Nicodemo también lo hizo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas les decía, esto tiene que ver mucho no solo en cómo nos manejamos nosotros en nuestro día a día, todas estas cosas que el Señor nos va diciendo, pero tiene que ver mucho, mucho más con la vida eterna, con nuestro destino final, ¿sí? Si nosotros obedecemos, vamos a ser aquellos que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, pues se va a encontrar que nuestras vidas estaban cimentadas sobre la obediencia a su palabra, sobre la roca. Amén. Amén. Oremos y después vamos a tomar la Santa Cena. Así que, así como vamos orando ahorita, también pues vayamos preparando nuestros corazones para celebrar y recibir. Bueno, Padre, gracias te damos una vez más por esta tu palabra. Gracias, Jesús, por el ejemplo tan sabio, tan puntual. Gracias por hoy traer un poco más de profundidad a la palabra que debe de influenciar de gran manera nuestras vidas. Señor, a fin de cuentas, no hay situación en nuestro día a día en la cual tú no quieras participar. Tú quieres participar de absolutamente todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos en nuestro día a día. No hay conversación en la cual tú no quieras participar. No hay momento de alegría del cual tú no quieras participar en nuestras vidas. No hay momento de tristeza en el cual tú no quisieras participar también. No hay prueba en la cual tú no quieras participar. No hay nada de lo cual tú no quieras participar. Y quieres mostrarnos en cada situación cómo nosotros, como discípulos tuyos, como hijos tuyos, Señor, quieres que nos manejemos de una manera sabia, obedeciendo a tu palabra. Por eso tu palabra es tan importante. Nosotros la guardemos en nuestro corazón para poder en el momento que es necesario sacar de ella la instrucción que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a dejar a un lado nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras manías. Señor, queremos ceder a ti, queremos que tú de verdad te conviertas en el Señor de nuestras vidas, el que nos direcciona, el que nos guía, al que miramos en todo momento, para toda dirección, no en las que nos conviene, sino en todas, de tal manera que podamos entonces llegar a ser esos sabios y dar ejemplo, Señor, dar testimonio, como esta familia, esta pareja dio testimonio a esta muchacha, porque te aman, te obedecen. Señor, que también nuestra obediencia entonces sea prueba de que te amamos, que estas palabras que nos muestra Juan allá en esa epístola, Señor, sean palabras
no que nos confronten, sino que más bien nos animan. Que seamos obedientes si por X o Y motivo se nos pide cargar algo 1 kilómetro, cargarlo 2. No porque vamos a ver un beneficio, sino porque te amamos. Y así sucesivamente. Gracias te damos a ti porque Jesús, tú fuiste aquel mejor ejemplo también en cuanto a obediencia, sabemos. Que en todo momento tú estabas buscando de tu Padre. Tú estabas buscando dirección. Tú hiciste no tu voluntad, sino la de tu Padre. Y que sea también entonces ese ejemplo para nosotros. Gracias te damos. Y oramos todo esto y pedimos esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.